When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll... Dios los bendiga. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes, mis hermanos. Saben que para mí es un gozo, es un privilegio siempre venir y mirarlos, ¿verdad? Saber que están bien. Hay muchas cosas, mucha enfermedad allá afuera, pero el Señor nos ha dado su salud. Amén. Saben, hermanos, que en la vida cristiana o en el caminar cristiano, solamente hay dos caminos por los cuales usted y yo elegimos caminar. Uno es angosto y lleva a la salvación, y el otro es ¿qué? Ancho y lleva a la perdición. Un día Jesús iba caminando, hermanos, ¿sí? Abra su Biblia, Lucas capítulo 13, versículo 22. Lucas capítulo 13, versículo 22. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 22, Jesús pasaba por las ciudades y aldeas y enseñaba mientras iba a Jerusalén. Pero de repente, hermanos, en lo que él iba caminando, dicen que alguien, dice ahí la Biblia, que alguien se le acercó y le preguntó. Y escuche la pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo. Señor, le dijeron, ¿son pocos los que se salvan? Escuche esa pregunta, hermanos. La pregunta que este hombre le hizo. ¿Cuál fue? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Ahora escuche. Lucas capítulo 13, versículo 22 en adelante, estoy leyendo. Ahora, y en el versículo 23 dice, alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Ahora escucha la respuesta que dio nuestro Señor Jesucristo. Ahora escuche. Y él respondió, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, ¿y qué? Y no podrán. Entonces, la respuesta del Señor Jesucristo a este hombre fue muy concreta. Y él le dijo que los únicos que se salvan o los que se van a salvar son los que entran ¿por dónde? Por la puerta estrecha o andan en la senda angosta. Y dice que son pocos, no son muchos, son pocos los que ¿qué? Andan, se deciden andar por ella. Por eso, hermanos, nuestro estudio en esta hora, hermanos, solo dos caminos, ¿por cuál te decidirás? Vamos a la Biblia, mis queridos hermanos. Vamos a la Biblia. Isaías capítulo 42, versículo 16. Isaías capítulo 42, versículo 16. Isaías 42, versículo 16. ¿Lo tenemos? Escuche, dice así: guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré pisar sendas que no habían conocido. Ante ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Esto haré y no los desampararé. El Señor está diciendo a través de su palabra, mis queridos hermanos, que todos los que se decidan andar por esa senda,
la senda la cual Él ha trazado que lleva a la salvación, Él dice que no nos va ¿qué? A desamparar. Por eso, hermanos, ¿qué fue lo que Jesús dijo de sí mismo? Vamos a ver qué fue lo que Jesús dijo de sí mismo. Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Lo tenemos? Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús respondió, ¿yo soy qué? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí Jesús nos está diciendo, hermanos, que si queremos conocer la verdad, que si queremos la vida eterna, debemos caminar por la senda que Él ha trazado. ¿Y cuál es esa senda, hermanos, que Él ha trazado para nosotros, para sus discípulos? ¿Cuál es esa senda? Vamos a Mateo, capítulo 7, versículo 14. Mateo, capítulo 7, versículo 14. Y la palabra del Señor dice así: pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos ¿qué? La hallan. Entonces, mis queridos hermanos, el camino que Jesús ha trazado para todos los que profesamos ser seguidores de Cristo es una senda ¿cómo? ¿Ancha? No, mis queridos hermanos, es una senda angosta, y dice que son pocos los que la hallan, son pocos los que se deciden caminar a través de esa senda. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, que la senda que ha trazado Jesús a sus discípulos es angosta. Y dice que esa senda angosta nos lleva ¿a dónde? A la vida eterna. Pero también nos dice que lastimosamente muy pocos la hallan. O sea, mis queridos hermanos, muy pocos se deciden caminar por esa senda angosta. Escuche lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Dice así: la verdadera religión está encarnada ¿dónde? En la palabra de Dios, y consiste en permanecer bajo la dirección del santo, ¿en qué? En pensamiento, palabra y acción. ¿Se da cuenta? La verdadera religión está encarnada ¿en qué dice? En la palabra de Dios. ¿Y en qué consiste? En nomás traer la Biblia bajo el brazo, nomás venir los días de servicio a la iglesia y calentar el asiento, o profesar, yo soy cristiano. No, mis queridos hermanos, dice, y consiste en permanecer bajo la dirección del santo, en pensamiento, palabra y acción. ¿Te das cuenta? Aquel que es el camino, la verdad y la vida, toma al buscador humilde, ferviente y sincero y le dice, sígueme. ¿Qué le dice? Sígueme. Entonces lo conduce por el sendero ¿qué? ¿Ancho? No, mis queridos hermanos, escuche. Entonces lo conduce por el sendero angosto hasta la santidad del cielo. El sendero angosto, mis queridos hermanos, es por el cual nosotros alcanzamos la santidad. Y sin santidad nadie verá a Dios. Por eso el Señor hoy te está invitando a que te decidas caminar por el sendero angosto. El sendero ancho, mis queridos hermanos, hay muchos que caminan por él. Y muchos profesan ser cristianos, muchos profesan ser discípulos de Cristo, pero en pensamiento, palabra y acción están peor que los mundanos. Y luego sigue diciendo la cita: y todos los que deciden seguir completamente al Señor serán conducidos por el camino real. Y el camino real, mis queridos hermanos, es la senda
angosta. Y eso está en Exaltar a Jesús del 2 de abril. Si de verdad, hermanos, deseamos caminar por la senda angosta, nuestros pensamientos, nuestras acciones y palabras deben estar sometidas a Jesús, para que Él pueda transformarnos a cada uno de nosotros y así caminar en santidad. Amén. Por eso, hermanos, el Señor denominó el camino de sus hijos fieles de esta manera. Mire cómo Él lo denominó. El Señor Jesús no se equivoca, hermanos. Hoy el mundo cristiano, mis queridos hermanos, profesa simplemente ser cristiano. Pero cuando usted mira sus acciones, sus pensamientos y sus palabras, dan mucho que desear, ¿sí o no? Pero escuche cómo el Señor denominó el camino de sus hijos fieles. Vamos a la Biblia, Isaías 35:8. Isaías 35:8. ¿Lo tenemos? Dice así: y habrá ahí, ¿qué dice? Calzada, que se llamará camino de ¿qué? De santidad. Ningún impuro andará por él. ¿Se da cuenta? Por el camino angosto, mi querido hermano, por la senda angosta, los impuros no andan en él. Ningún impuro andará por él. Será solo para los que anden por ese camino. Los impíos, ¿qué dice? Entonces muchos cristianos hoy en día que profesan ser seguidores y discípulos de Cristo, mis queridos hermanos, se están engañando ellos mismos. Porque el camino angosto, mis queridos hermanos, es el camino hacia la santidad. Y si en su vida y si en mi vida no hay santidad, si mi carácter todavía es un carácter explosivo, es un carácter, mis queridos hermanos, no conforme a la voluntad de Dios, ¿ustedes creen, hermanos, que ando por el camino o la senda angosta? Claro que no, mis queridos hermanos. El camino que Él desea, que Jesús desea que usted y yo andemos, es un sendero de santidad. Por eso Él quiere que busquemos la santidad. De la única manera será andando por el camino angosto. Por el camino ancho, mis queridos hermanos, no hay ninguna santidad. Por la senda ancha no hay ninguna santidad. Hay pura perdición, puro pecado, mis queridos hermanos. Y eso nosotros lo podemos ver a nuestro alrededor. Escuche la mensajera del Señor lo que dice. Me fue mostrado que el verdadero, ¿qué? Pueblo de Dios es que la sal de la tierra y la luz del mundo. Si usted se considera, si usted y yo nos consideramos el pueblo de Dios, debemos de ser ¿qué? La sal de la tierra y la luz del mundo. Dios requiere de él que progrese ¿qué? Continuamente en el conocimiento de la verdad y el camino de la santidad. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Para que el profeso pueblo de Dios pueda seguir creciendo en el conocimiento de la verdad y ir creciendo en santidad, ¿qué tiene que hacer? Caminar por la senda angosta. Eso es lo que tiene que hacer. La senda angosta, mis queridos hermanos, es la que nos va a llevar al cielo. Pero la ancha, mis queridos hermanos, nos va a llevar a la perdición. Por eso el Señor está buscando hoy de su pueblo santidad. Está buscando, mis queridos hermanos, a su pueblo para que pueda ser salvo. Nos damos cuenta, hermanos. No solo basta un conocimiento de la verdad, hay que caminar en santidad también. Porque sin santidad, dice la palabra del Señor, nadie verá a Dios. Saben, hermanos, también, la senda angosta es para pocos. Muchos que profesan el cristianismo
andan por el camino ancho. Y estos pretenden un día estar en la presencia de Dios. Pero sin santidad, mis queridos hermanos, Dios no los puede aceptar. Dios no te puede aceptar sin santidad. Y por eso el Señor Jesús dice, y Él da el consejo, hermanos, que para poder llegar a tener la vida eterna, hay que caminar por la senda angosta. A muchos no les gusta caminar esa senda porque duele. Hay que dejar cosas, mis queridos hermanos, atrás. La mundanalidad hay que dejarla. A veces hay que decirle que no a muchos decimos que somos o que son amigos. Hay que decirle que no al mundo, mis queridos hermanos, y por eso muchos no se deciden. Vamos a la Biblia, hermanos. Lucas 13:23. Lucas 13:23. ¿Lo tenemos? Alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué le preguntaron al Señor Jesús? Que si eran pocos los que, los que se salvan. Ahora escuche la respuesta de Jesús en el versículo 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, ¿y qué? Y no podrán. ¿Y por qué es que no podrán, mis queridos hermanos? Porque es que muchos no pueden entrar o andar en la senda angosta. Porque cuando miran todo lo que tienen que dejar, porque cuando miran que tienen que decirle que no al mundo, ¿qué pasa? El mundo los atrae más que andar en la santidad de Jehová. Entonces, hermanos, aquí en este versículo 24, vemos que Jesús dice que para que usted y yo nos podamos salvar, tenemos que caminar por la senda angosta. Pero también dice que muchos procuran, ¿qué? Entrar y no pueden. ¿Por qué es que no pueden, mi querido hermano? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no pueden? La verdad es, hermanos, que muchos no pueden porque viven un cristianismo formal, un cristianismo tibio. Su corazón está compartido, no está enteramente entregado a Dios. Ahí está la respuesta, mis queridos hermanos. Muchos profesos cristianos no le han dicho al mundo no. Muchos profesos cristianos pretenden, mis queridos hermanos, andar con la Biblia de una mano y andar agarrado de la mano del diablo con la otra. Muchos profesan ser cristianos, mis queridos hermanos, pero todavía siguen con las costumbres del mundo. Muchos cristianos mundanos, hermanos, con la boca profesan que alaban a Cristo, pero con los hechos lo niegan. Y eso no es cristianismo. Escuche lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Jesucristo es el restaurador. Satanás, el apóstata, es el destructor. Aquí está planteado el conflicto entre el príncipe de la vida y el príncipe de este mundo. El poder de las tinieblas, el redentor del mundo, no planificó que la herencia que había comprado viviera y muriese en sus pecados. Ese no es el plan y nunca ha sido el plan de Jesús. ¿Qué quiero decir? Dice ella. ¿Por qué son pocos los que se salvan? ¿Se da cuenta, mi querido hermano? Sigamos leyendo la cita. Es porque muchos que profesan, ¿qué? Ser cristianos, trabajan siguiendo los lineamientos ¿de quién? Del gran apóstata. ¿Y quién es el gran apóstata? Satanás. Por eso es que son pocos los que se salvan. Por eso es que son pocos los que deciden, mi querido hermano, caminar por la senda angosta. Porque Satanás les ha puesto a su merced todas las mundanalidades que a ellos los atraen.
todos los placeres, todas las cosas que pueden hacer en este mundo, y a esos profesos cristianos mundanos se les hace más bonito y más placentero las cosas del mundo que vivir en santidad y obedecer a nuestro Dios. ¿Se dan cuenta entonces, hermanos, por qué son pocos los que se salvarán? Es porque profesan, ¿qué? Ser cristianos, pero siguen los caminos del diablo. Él es su Señor, Él es su dueño, y mientras que no caigan sobre la roca que es Cristo Jesús, el diablo seguirá caminando a su lado. Y déjeme decirle que Dios no puede ser burlado. O estás de parte de Dios o estás de parte del diablo. Tú decides. Tú decides. Pero si estás de parte de Dios, tienes que decidirte entrar y caminar por la senda angosta. Saben, hermanos, a Satanás le alegra por inducir a esos profesos cristianos a serle desleal a Dios. A él le alegra, le llena de gozo y se burla y dice, mira, y según ahí anda con la Biblia bajo el brazo, y míralo allá celebrando fiestas paganas, y míralo allá, no le ha podido decir no al mundo, y mira, y dice que es cristiano, y mira. Oh, mis queridos hermanos, pueblo de Dios, ¿hasta cuándo vamos a despertar? ¿Hasta cuándo, pueblo de Dios, sinceramente vamos a caer de rodillas delante de nuestro Padre Celestial? Y por eso, mis queridos hermanos, se vuelven rebeldes a sus preceptos y a sus leyes. Por eso muchos no quieren obedecer, porque Satanás, mis queridos hermanos, es su Dios. A él le hacen caso. Exacto. Claro que sí, hermano. Sí. Pero escuche lo que sigue diciendo la cita. Este hecho impone una gran labor sobre el verdadero cristiano. ¿Qué dice? Que este hecho pone una gran labor sobre el verdadero ¿qué? El creyente ha de convencer al transgresor de su condición pecadora, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Se da cuenta, mi querido? Usted y yo tenemos una gran labor. Por eso no debemos de descansar, de levantar nuestra voz en cuello, de decirle y denunciar el pecado, mis queridos hermanos. Al pecado hay que llamarle por su nombre. El que los induce a violar la ley de Dios, ¿quién es? Es el diablo. Y el pecado, por eso dice la Biblia que el pecado es transgresión ¿de quién? De la ley. Y cuando usted, mi querido hermano, no quiere obedecer a Dios, cuando usted transgrede la ley de Dios, usted está obedeciendo al diablo y no a Dios. El diablo es el que induce a robar, a matar, a mentir, a destruir. El diablo es el que infunde a muchos, mis queridos hermanos, a desobedecer el santo sábado de nuestro Dios. Y dicen ser cristianos. Y esa cita usted la puede encontrar, hermanos, en el Cristo Triunfante, página 249. Por eso Dios, hermanos, en su misericordia, manda mensaje de advertencia a sus hijos para que dejen su condición pecadora y dejen de transgredir la ley de Dios. Por eso Dios quiere que ingreses por el camino real. El camino real, ¿cuál le dijimos? La senda angosta, donde hay santidad. Por eso hoy en día tú puedes ver en el profeso pueblo de Dios que falta la santidad, porque no se han decidido a caminar por la senda angosta. Por eso ves mucha mundanalidad, por eso ves al pueblo de Dios envuelta en apostasía y en paganismo. Pero cuando
muchos de ellos se decidan entrar y caminar por la senda angosta, todo eso desaparecerá. Tenemos que decidirnos a caminar ¿por dónde? Por el camino real. Ahora la pregunta es, ¿cómo es el camino real, hermanos? La Biblia nos tiene la respuesta, hermanos. Vamos al libro de Mateo. Escuche el camino real cómo es. El libro de Mateo, el capítulo 7, el versículo 13. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 7, versículo 13. Escuche cómo es ese camino real. Entrad por la puerta, ¿qué? Estrecha. Porque ancha es, ¿qué? La puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? Y muchos entran por ella. ¿Cuántos entran por el camino, por la senda espaciosa que lleva a la perdición? Muchos. Pero por el camino real, dice que son pocos los que entran y caminan por ella. Entrad por la puerta estrecha, dice el Señor Jesucristo. El camino real, el camino que lleva a la santidad, el camino que lleva a la salvación es la senda angosta, mis queridos hermanos. Aunque profesen ser cristianos, muchos andan por el camino espacioso. El orgullo, la vanidad, la envidia, el carácter, todavía muchos no han muerto al yo. En la senda angosta no son muchos los que transitan, son poquitos. Por eso dice ahí en Mateo capítulo 7, versículo 14, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida, y pocos la hallan. ¿Te das cuenta? Pocos, son poquitos los que la hallan. Aquellos que se deciden en vivir en santidad, aquellos que se deciden morir al yo, al orgullo, al pecado, mis queridos hermanos, esos son los que andan por la senda angosta y ellos obtendrán la vida eterna. Dice la palabra de Dios, hermanos, que son pocos los que transitan por el camino real, el camino que lleva a la santidad. Pero ¿cómo podemos lograr, hermanos, andar por la senda angosta? ¿Cómo podemos lograr? Veamos lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. La regeneración es la única, ¿qué? Senda por medio de la cual podemos llegar a la ciudad santa. Entonces tenemos que, ¿qué? Tenemos que regenerarnos. Tenemos que dejar que Jesús transforme realmente nuestra vida. No podemos ser cristianos y mundanos al mismo tiempo. El orgullo, la vanagloria tiene que extirparse de nuestra vida si queremos alcanzar el cielo. Si queremos, ¿cuántos quieren entrar por las puertas de la santa ciudad? Entonces tiene que haber una verdadera conversión, porque estar convencido no significa salvación. Hay que estar realmente convertido, mis queridos hermanos, y tiene que haber una regeneración en nosotros. Es que dice, es angosta y estrecha la puerta de entrada, pero por ella debemos, ¿qué dice? Guiar a hombres, mujeres y niños, enseñándoles que para que puedan ser salvos deben tener, ¿qué? Un corazón nuevo y un nuevo. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? Para que tú puedas encontrar y caminar por ese camino real, esa senda angosta, tienes que tener un corazón nuevo. Tienes que tener un nuevo espíritu. Tienes que haber muerto al yo, al orgullo, a la vanagloria, a los placeres de este mundo. Prácticamente tienes que decirle que no al mundo. No practicar las costumbres de este mundo. Los antiguos rasgos de carácter que dice, hereditarios, deben ser vencidos. Porque muchos dicen, ay, es que así era mi papá, es que así era mi mamá, se me salió de ella, y mencionan el apellido, ¿verdad?
Se me salió el apellido. Todo eso, hermanos, debe ser vencido. Pero sigamos leyendo, hermanos. Los deseos naturales del alma deben ¿qué? Deben cambiar los malos deseos. Aquellos que tienen pecados ocultos. Aquellos, mis queridos hermanos, que allá donde no los miran andan haciendo sus fechorías. Deben de cambiar. Se debe renunciar a todo engaño. Debemos dejar de ser mentirosos. Debemos dejar de ser chismosos. Andar calumniando al hermano o a la hermana. Toda, ¿qué dice? Falsificación y toda, ¿qué? Maledicencia. Las malas palabras, mi querido hermano, deben, ¿qué? Deben de desaparecer de los hijos santos de Dios. Hay que vivir una vida nueva que hace de hombres y mujeres seres semejantes ¿a quién? ¿Te das cuenta? Si realmente Cristo es nuestro ejemplo, si realmente caminamos y somos discípulos de Cristo, ¿quién debe ser nuestro ejemplo? Jesús. Y Jesús no anduvo maldiciendo. Jesús no anduvo, en su boca no fue encontrado ningún engaño. Debemos nadar, por así decirlo, contra la corriente del mal. Caminar por la senda angosta, es ir en contra ¿qué? De la corriente. Porque mientras que usted va caminando y va caminando por la senda angosta, hay muchos que profesan ser cristianos, fanático, loco, extremista, ¿sí o no? Y del mismo pueblo que profesa ser discípulo de Cristo. Pero usted siga adelante, porque la senda angosta lo va a llevar a la salvación. Por eso dice allí, la pregunta fue bien clara, hermanos. Señor, ¿cuántos se salvan? El Señor les dijo, son pocos. ¿Pero por qué? Porque muchos quieren el camino ancho que lleva a la perdición. Porque el camino angosto, mis queridos hermanos, es el que nos prepara para vivir una vida en santidad y en armonía y en comunión con nuestro Dios. Oh, mis queridos hermanos, pero sigamos leyendo la cita. El camino que conduce al cielo, ¿qué dice? El camino que conduce al cielo es angosto, cercado por la ley divina de Jehová. O sea que todos aquellos que nos decidamos o nos hemos decidido caminar por el camino o por la senda angosta, debemos de obedecer ¿qué? La ley de Jehová. ¿Se da cuenta? ¿Sí? ¿Se da cuenta? Los que lo siguen deben negarse constantemente ¿a quién? A sí mismos. Si realmente seguimos a Jesús, debemos negarnos ¿qué? A nosotros mismos. Deben obedecer las enseñanzas de Cristo. No confiemos en ¿quién? En el hombre, sino en Jesucristo. Confíe en lo que está escrito. Si Jesús le dice, deja el mundo, obedece los mandamientos de Dios. Pero si por ahí sale un loco diciéndole, no, es que la ley fue clavada allá en la cruz del Calvario, no le haga caso, deje que él solo se pierda. Pero sálvese usted mismo. Porque está escrito. Está escrito que la ley de Jehová permanece para siempre. Y escuche, no confíes en el hombre, sino en Jesucristo, que murió para que pudiéramos obtener su justicia. Y eso está en Cada Día con Dios, página 106. Por eso, hermanos, debemos andar en las pisadas de Jesús. Él es nuestro ejemplo, ¿sí o no? Ahora, hermanos, ¿Jesús es nuestro ejemplo? Ahora entonces, hermanos, viene aquí una gran pregunta. ¿Cuál es uno de los requisitos
para andar en las pisadas de Jesús? ¿Cuál es uno de los requisitos para andar en las pisadas de Jesús? Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 16, versículo 24. Y ahí vamos a encontrar ese requisito. ¿Lo tenemos? Entonces Jesús dijo, ¿a quién? A sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y... Entonces, ¿cuál es el requisito? Negarnos a nosotros mismos. ¿Y seguir a quién? Y seguir a Cristo. El requisito para poder transitar por el camino angosto es negarnos a nosotros mismos. Negarnos a las costumbres mundanas. Negarnos a todo aquello que a simple vista humana parece bueno, pero al final lleva a la muerte. Debemos de caer sobre la roca que es Jesús para que el orgullo, la vanagloria, el mal carácter pueda ser transformado con el poder de Dios. Oh, mis queridos hermanos, ¿cuánto estamos dispuestos a luchar por caminar por esa senda angosta? Tiene que haber un cambio. Porque no podemos decir que estamos caminando por el sendero estrecho cuando todavía los rasgos del carácter, cuando todavía mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, cuando todavía, mi querido hermano, como cristiano, todavía no sigo el ejemplo de Jesús. Escuche lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Tenemos ante nosotros el más santo y sublime ejemplo. Jesús, ¿qué dice? Jesús fue sin tacha. ¿Tanto en qué? En pensamiento como en palabra y... ¿Se da cuenta, mi querido hermano? ¿Se da cuenta? ¿Leímos bien o no? Dice, tenemos ante nosotros el más santo y sublime ¿qué? Usted y yo no podemos decir que Jesús es nuestro ejemplo cuando mis pensamientos y mis palabras y mis acciones no van de acuerdo al ejemplo que Jesús me dio. Jesús no andaba maldiciendo y diciendo malas palabras a cada rato, hermanos. No andaba de chismoso, no andaba llevando y trayendo. Sus pensamientos eran puros. Cuando él hablaba con la verdad, ¿sí o no? Pero él no andaba como muchos profesos cristianos, mis queridos hermanos, que con la misma lengua que alaban a Dios, con esa misma maldicen al hermano. Hay muchos profesos cristianos que a veces no dicen las cosas, pero las piensan. ¿Sí o no? Ay, si pudiera agarrarte el pescuezo. Jesús no era así, mis queridos hermanos. Jesús no era así. Escuche, todos sus actos fueron ¿qué? Perfectos. Nos muestra el camino que él recorrió. Y nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿y qué? Y sígame. Yo no sé cuál es la cruz que tú tienes que cargar para seguir a Jesús. Tómala. Y niégate a ti mismo. Y sigue en pos de Jesús. Confía en Jesús. Mis queridos hermanos, el camino que Jesús recorrió por usted y por mí fue este mismo camino angosto. Y sobre ese camino, sobre ese sendero es que Él quiere que usted y yo caminemos. Y eso está escrito allí, La fe por la cual yo vivo, página 221. Y aquí vienen, hermanos, algunas preguntas. Y analícelas, no responda usted mismo. ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Cómo está nuestro vocabulario, nuestras palabras? ¿Hemos reformado
nuestro vocabulario, nuestras acciones? ¿Actuamos como Jesús actuó? ¿O pagamos mal por mal? El mayor ejemplo, mis queridos, lo tenemos en Jesús. Y Él dice en su palabra que debemos andar como Él anduvo. Jesús no anduvo haciendo males, hermanos. No anduvo de chismoso. Debemos de regenerarnos si queremos la salvación. Amén. Claro que sí, mis queridos hermanos. Hay bendición para aquellos que deciden caminar por la senda angosta. ¿Queremos esa bendición? Vamos a la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8. Hay bendición el caminar por la senda ¿qué? Angosta. Mis queridos hermanos, el que toma su cruz y sigue en pos de Jesucristo, Jesús ha prometido mucha bendición. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Por lo demás, ¿qué dice? Me está guardada la corona ¿de qué? De justicia que me dará el Señor, juez justo en aquel día. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos queremos esa corona? ¿Ah? Pero para obtener esa corona, mis queridos hermanos, la corona de justicia, debemos de decidirnos de caminar por la senda angosta. ¿Te das cuenta? El problema es que muchos, mis queridos hermanos, piensan que lo que tienen aquí terrenal y lo que hasta este momento han alcanzado en esta tierra que un día, ¿verdad? El fuego, la va a consumir. Piensan que esto va a ser eterno. Mis queridos hermanos, todo se va a quedar acá. Por lo demás me está guardada, ¿qué dice? La corona de justicia que me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman, ¿qué? Su venida. Pero para obtenerla tenemos que caminar por la senda angosta. Y disculpen que les repita que hay que caminar por la senda angosta. Pero es que, mis queridos, la senda ancha lleva a la perdición, la senda angosta me lleva a obtener la corona de justicia que me dará el Señor. ¿Te das cuenta, hermano? Que vale la pena esforzarse por andar en la senda angosta. ¿Vale la pena decirle al mundo no? ¿Qué puede ser más valioso que la vida eterna que te ofrece Jesús? ¿Qué puede ser más valioso? ¿Qué puede ser más valioso? Muchos, ay, es que mi casa me costó tanto. Eso es basura. Ay, es que mi carro, basura. Ay, es que por eso yo no dejo de hacer basura. ¿Qué más puede ser más valioso, mis queridos hermanos, que la vida eterna que Jesús te ofrece? Escuche lo que dice la sierva del Señor, hermanos. ¿El pueblo de quién? El pueblo de Dios que guarda los mandamientos, en lo sucesivo será puesto en la situación ¿qué? Más angustiosa. Pero todos los que han andado en la luz y la han difundido comprenderán que Dios interviene ¿qué? En su favor. Por eso no nos preocupemos. Sigamos dando la luz que el Señor ha hecho resplandecer en nosotros. Sigamos predicando la verdad, aunque muchos nos llamen locos, fanáticos. No importa. No importa, mi querido hermano. Pero Dios está a nuestro favor. Cuando todas las cosas parezcan más apremiantes, el Señor revelará su poder. ¿A quiénes? A sus fieles. Dios no nos va a desamparar. Dios siempre va a estar con nosotros. El Señor solamente revelará su poder, mis queridos hermanos. Eso está en Testimonios para los Ministros, página 207. El Señor solamente va a revelar su poder sobre los fieles de su pueblo. Por los infieles de su pueblo, Él no va a revelar su poder.
los que se negaron a ellos mismos, tomaron su cruz y siguieron en pos de Cristo. A ellos les va a revelar su poder. A los que caminaron por la senda angosta, los que vencieron el orgullo, la vanidad del mundo, Dios les dará la victoria y la corona de la vida eterna será su galardón. Oh, por eso debemos de esforzarnos, no nos cansemos, pero lastimosamente muchos no quieren caminar por la senda angosta. Otros se han regresado y andan por la senda ancha. Hay muchos que un día caminaron por el camino angosto, ¿sí o no? Muchos se regresaron. Y es triste porque dice la palabra de Dios, mejor hubiera sido que no hubieran conocido. Veamos entonces, hermanos, cómo la palabra de Dios describe la senda ancha. Ya vimos cómo la describe la senda angosta, ¿sí o no? Ahora veamos cómo describe la senda ancha y al final usted tome su decisión por cuál quiere andar. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 7, versículo 13. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta, ¿qué? Estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva, ¿a dónde? A la perdición, y muchos entran por ella. Dice que la puerta ancha es como, es espacioso y el camino también, pero llevan a la perdición y muchos entran por ella. Dice, hermanos, aquí la palabra de Dios, que son muchos los que andan por la senda ancha, ¿sí o no? Claro que sí. Aunque profesen ser cristianos, muchos no han muerto al mundo y dice que ese camino lleva ¿a dónde? A la perdición. Y tristemente el pueblo de Dios no se está dando cuenta de eso. Ellos piensan, muchos en el pueblo de Dios piensan que con la vida a medias de cristianos que profesan, y ser un cristiano a medias es no ser nada. ¿Me entiende? Es no ser nada. ¿A Jesús le gustan las cosas a medias? No, mi querido. O somos o no somos. Escuche lo que dice la sierva del Señor, hermanos. Por el camino a la muerte puede marchar todo el género humano. ¿Qué dice? Por el camino a la muerte puede marchar todo el género humano. Y si tú estás caminando por esta senda ancha, lo que te espera es la muerte. ¿Con toda qué? Con toda su mundanalidad, todo su egoísmo, todo su orgullo, su falta de honradez y su embelecimiento moral. Por eso hay tanta inmoralidad en el mundo, mis queridos hermanos. ¿Se da cuenta? Hay lugar para las opiniones y doctrinas de cada persona. Espacio para que sigan sus propias inclinaciones y para hacer todo cuando exija su egoísmo. ¿Te das cuenta todo lo que hay en la puerta ancha, en el camino ancho, en la senda ancha? Para andar por la senda que conduce a la destrucción, escuche, no es necesario buscar el camino, porque la puerta es ancha y espacioso el camino y los pies se dirigen naturalmente a la vía que termina en la muerte. Y muchos esa es la vía que están obteniendo actualmente. Por la senda ancha, que es el camino de la muerte, el ser humano puede andar con toda su mundanalidad, con todo su egoísmo, orgullo. Por eso muchos andan por la senda ancha, porque es más fácil vivir un cristianismo a medias, con un corazón dividido. Es más fácil, hermanos. Y esa era, y ese, mis queridos hermanos, la muerte será el pago para muchos. Por rechazar la invitación de Jesús de andar por la senda angosta.
Ahora, hermanos, como pueblo de Dios, como pueblo que profesamos seguir y servir a un Dios vivo, debemos procurar vivir en santidad. Vivir para agradar a Dios y ser un pueblo diferente. Pero muchos del pueblo de Dios se están engañando ellos mismos. ¿Y cuál es ese engaño en el que el profeso o muchos del profeso pueblo de Dios han caído? ¿Cuál es ese engaño? La Biblia nos responde, hermano. Vamos a la Biblia. Isaías capítulo 58, versículo 2. Muchos han caído en ese engaño y piensan que así están agradando a Dios. ¿Lo tenemos? Isaías 58, 2. Escuche. Me buscan cada día, se deleitan en saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiere dejado la ley de su Dios. Me piden juicios rectos y quieren acercarse a Dios. Ahí es el grave engaño en el cual ha caído muchos del profeso pueblo de Dios. Buscan a Dios, pero quieren buscarlo sin santidad. Se deleitan en saber sus caminos, pero no quieren caminar en ellos. Y este es un engaño muy grande, hermanos, en el que ha caído el pueblo de Dios. Muchos piensan que con solo tener sus nombres en el libro de una iglesia, ya tienen la salvación. Engaño fatal. Porque si no se obra con justicia, no se dejan los malos caminos, el orgullo, la mundanalidad, difícilmente obtendrán la corona de la vida eterna. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos quieren la corona de la vida eterna? Hay que luchar, mis queridos hermanos. La sierva del Señor dice así: ¿quién puede decir con verdad, nuestro oro es probado en el fuego y nuestros vestidos no están manchados por el mundo? He visto a nuestro instructor señalar vestiduras que se daban por justicia. Al desgarrárselas, dice ella, puso al descubierto la suciedad que cubrían. Hay muchos que aparentan santidad, pero son más mundanos y hipócritas de los que están allá afuera. Escuche, por eso dice la cita: he visto a nuestro instructor señalar vestiduras que se daban, ¿por qué? Hay quienes que aparentan una gran santidad. Hay quienes que aparentan una gran fe. Hay quienes que aparentan, oh mis queridos hermanos, que buenos cristianos. Pero escuche, al desgarrárselas puso al descubierto la suciedad que cubrían. Luego me dijo: no puedes ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter. Es que hay muchos cristianos así, cristianos simplemente de apariencia, mis queridos hermanos. En la iglesia son una cosa y allá afuera son peor que el diablo. A la iglesia, ay, vienen ahí, ay, y allá se andan comiendo y casi hasta matando afuera. Aquí, en las iglesias, mis queridos hermanos, ¿verdad? Muchos son hasta de besito en el cachete y por allá ni me hables si te encuentro por allá. Y así pasa en las iglesias, hermanos, yo no estoy mintiendo. La casa de mi Padre, ¿qué dice? Es hecha un lugar de comercio, de donde se han retirado, ¿qué? La gloria y la presencia divina. Por esta causa hay debilidad y falta de fuerza. Por esos cristianos mundanos, por esos cristianos en el pueblo de Dios, falsos e hipócritas, es que la gloria y la presencia divina se ha retirado y por eso hay debilidad
y falta de fuerza. Hay mucha falsedad de cristianismo en el pueblo de Dios, hermanos. Hay muchos que cubren su inmundicia, pensando que con solo profesar ser cristianos ya tienen las vestiduras blancas, pero al desgarrárselas, mis queridos hermanos, son como trapos de inmundicia. Pero cuando el Señor les manda un mensaje de reprensión, se pone al descubierto la suciedad que hay en ellos. Y si no, mire, muchos que deberían de estar acá, ¿verdad? No están. Porque cuando el mensaje ha llegado, hermanos, ha sido al descubierto toda su inmundicia. Pero ¿por qué tanta debilidad espiritual en el pueblo de Dios? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tanta debilidad espiritual en el pueblo de Dios? El venir los sábados o los días de servicios no te hace santo. El tener escrito tu nombre en un registro de una iglesia no te hace santo. El único que te hace santo es Jesús. Pero debemos de caminar como Él anduvo. La senda angosta, mis queridos hermanos, duele caminar en ella. Hay que dejar amigos. Hay que renunciar a tantas cosas, mis queridos hermanos, que nos atraen del mundo. Hay veces hay hasta que alejarse un poco de familiares para poder tratar de caminar en santidad. Pero ¿por qué tanta debilidad espiritual en el pueblo de Dios? Vamos a la Biblia, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor dice así: salieron ¿de dónde? De entre nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían quedado ¿con quién? Con nosotros. Yo por eso no me preocupo, ¿verdad? Hay muchos que se preocupan, ay, se está quedando vacía la iglesia, ay, que pastor, mire, ¿por qué mejor no le arregla por acá? Yo no le voy a arreglar, hermano. Yo voy a seguir predicando siempre lo que está escrito. ¿Me explico? Porque si son de nosotros, si hubieran, ¿qué dice? Si hubieran quedado con nosotros. A veces hay que darle gracias a Dios, mis queridos hermanos, que las piedras de tropiezo salen de en medio de nosotros. Duele, claro que sí, porque quisiéramos, mis queridos hermanos, quisiéramos que siguieran caminando por la senda angosta, así como usted y yo luchamos por permanecer en esa senda. Pero escuche, si hubieran sido de los nuestros, hubieran quedado con nosotros. Su salida muestra que no todos son de nosotros. ¿Se da cuenta? Son falsos, mis queridos hermanos. Solo basta que el testigo fiel les muestre su desnudez y su falta de consagración para retornar a la senda ancha. Porque en esa senda pueden ser cristianos a su manera. Oh, mis queridos, ojalá podamos entender lo que el Señor nos está queriendo decir a nosotros. Y la principal causa de rebeldía y apostasía, ¿saben cuál es? De todos los que salen, ¿saben cuál es, hermano, la causa? Vamos a verla, la Biblia. Miren, hermanos, la Biblia responde. ¿Sí? Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 19. ¿Lo tenemos? Filipenses capítulo 3, 18 al 19. Escuche lo que dice. Porque como os dije con frecuencia, ahora lo repito, ¿con qué dice? Con lágrimas. Muchos son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Se da cuenta?
Muchos de los que no permanecen en la santidad, en la comunión con Dios, que dice la Biblia que son enemigos de la cruz de Cristo. Tú no puedes decir, mi querido hermano, que sigues a Jesús si tus actos, tus palabras, pensamientos no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Eres un enemigo de Cristo si no has muerto al mundo. No pienses que con andar con la Biblia bajo el brazo, no pienses que con aquí hay muchos, ¿verdad?, que hoy se la viven poniendo cosas allí en sus páginas sociales. No pienses que con poner ahí un Dios te ama y que Dios te bendiga, ya estás caminando en santidad. Pero si tus pensamientos, palabras y acciones no van de acuerdo a la voluntad de Dios, eres un enemigo de Cristo. No lo digo yo, lo dice la Biblia, hermanos. ¿Me entiende? Vamos a leer el versículo 19. ¿Su fin cuál va a ser, dice? Su fin será la perdición. Su Dios es ¿quién? Es el vientre. ¿Se da cuenta? Que hay muchos que por eso dejan la fila del pueblo de Dios, ¿sí o no? Hay muchos que por eso se retiran. Porque no quieren llevar la reforma pro salud. Su Dios es el vientre. Piensan que solo para comer nacieron. Ay, pero es que cómo, si que mira, ¿verdad? ¿Cómo debe ser la comida del pueblo de Dios en sábado, hermanos? Sencilla. ¿Y es sencilla? Escuche, su Dios es el vientre y su gloria ¿qué es? Vergüenza, porque solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? Yo creo que Dios le está hablando a su pueblo. Que tiene que haber una reforma. Hermano, Dios nos ama. Jesús nos ama y por eso Él vino a esta tierra. A morir por nosotros, a pagar la deuda, mis queridos hermanos, que usted y yo no podíamos pagar. Pero ¿qué estamos haciendo como pueblo? ¿Qué estamos haciendo como profesos discípulos de Cristo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos con nuestros malos pensamientos, con nuestras palabras y nuestras malas acciones, seguimos crucificando a Jesús. Oh, mis queridos hermanos, esta es la triste condición de muchos que profesan ser parte del último remanente. Sin santidad, nadie verá a Dios. Así que, mi querido hermano, toma tu cruz y sigue en pos de Cristo por la senda angosta que lleva a la salvación. Esta es la invitación de Jesús. Que tomes tu cruz y que sigas por la senda angosta, que allá al final está la corona que Él ha preparado para ti. Él no quiere que tú te pierdas, sino que vengas al arrepentimiento y tengas la vida eterna. Mi querido hermano, yo no sé qué tú vas a decidir en esta hora. Pero para llegar al cielo, para estar al lado de Jesús, no solo basta una mera profesión de fe. Necesitamos andar como Él anduvo. Necesitamos renunciar al yo. Necesitamos caer sobre la roca y decirle a Jesús: Señor, yo quiero ser salvo. Y sé que para obtener la salvación debo de andar y poder entrar en esa puerta angosta. Y duele, mis queridos hermanos. Duele. Pero creo que nos debería llenar más de esperanza y alegría. De saber, mis queridos hermanos, que cuando hayamos logrado atravesar por todo ese sendero angosto, mis queridos hermanos, y hayamos podido renunciar a todo lo que nos separaba de la presencia de Dios, allá va a estar Jesús, mis queridos hermanos, esperándonos con sus brazos abiertos y decir:
Y nos va a decir a cada uno de nosotros, venid benditos de mi Padre. Pero lastimosamente muchos no quieren. Se niegan a esa invitación de Jesús. Simplemente porque prefieren caminar por la puerta ancha y no andar por el sendero angosto. Y la historia se repite, mis queridos hermanos, y con esto termino. Muchos prefieren a Barrabás y no a Cristo. Muchos prefieren ¿a quién? A Barrabás y no a Cristo. Porque si prefiriéramos a Cristo, camináramos en armonía y en santidad con el cielo. Que Dios los bendiga, hermanos.